¿Qué tal mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos una vez más a su canal. Muchas veces nos preguntamos si las promesas o las riquezas del reino de los cielos las podemos vivir desde ya, aún estando vivos. Claro que sí, pero para eso vea el programa que tenemos hoy, que se titula Ascendiendo con Jesús al reino de los cielos. Muchas veces he oído gente que dice, mi vida es un infierno. Y supongo que se refieren a la cantidad de problemas que tienen, a las situaciones de falta de paz o estabilidad que presentan en su vida. En fin, así como estas personas han dicho que su vida es un infierno, habrá personas que puedan decir, mi vida es un cielo. Obviamente, decir eso significa que estas personas están verdaderamente experimentando una paz interior. En pocas palabras, viven una plenitud de vida. Un poeta mexicano, Amado Nervo, en su poema En Paz, específicamente el último verso, dice algo muy bonito así: he amado, me han amado, el sol ha acariciado mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Cuando yo leí este poema y específicamente esta frase, pude entonces entender lo que es vivir en paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Los psicólogos a este estado le llaman estado de la autorrealización o simplemente realización, que es la plenitud de todas las satisfacciones. Abraham Maslow lo coloca en la cúspide de su pirámide de las motivaciones. Es decir, que son los momentos picos, los momentos de funcionamiento pleno, donde podemos tener una paz total. Pero esa paz no depende de tener dinero, no depende de tener salud, no depende de tener una pareja ideal, no depende de factores externos, depende de tu ser interior. Y ese ser interior definitivamente está conectado con Dios. Al contemplar el hecho o el misterio de fe de la ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos, podemos contemplar ese movimiento donde Jesús sube y vuelve al Padre. Pero ese subir no es más que un ir de regreso a la casa del Padre. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas, la carta a los Filipenses, que Jesús, siendo de condición divina, no se puso a pensar en los hechos, sino que se reivindicó asumiendo condición de siervo. Se despojó de aquella condición para asumir condición de siervo. De manera que cuando Jesús asciende al cielo, definitivamente vuelve a recuperar la gloria, la divinidad, toda aquella experiencia gratificante celestial de la que se había despojado. Pero vuelvo al principio, ¿será que podemos vivir realmente en el cielo antes de la muerte y de la resurrección? ¿Será que así como algunos dicen que ya viven en el infierno por sus problemas, por sus crisis, ¿será que podemos vivir en el cielo ya? Bueno, yo creo que sí. Jesús mismo nos dice en la inauguración de su vida pública, el reino de los cielos ha llegado. Queridos hermanos, si el reino de los cielos ha llegado, significa que ya podemos disfrutar las dulzuras de ese reino. ¿Cómo? Bueno, vamos a leer un poquito el Evangelio de San Mateo, específicamente al final, cuando Jesús está a punto de subir a los cielos,
nuestro Señor Jesucristo le da esta comisión a los apóstoles. Quiero leértela en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20, y dice así: por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estén seguros que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio recoge esas últimas palabras que Jesús le dio a sus discípulos antes de subir al cielo. Me ha sido dada toda autoridad, es decir, el jefe ha hablado, la máxima autoridad en la tierra ha hablado, Dios ha hablado. Vayan y hagan a las gentes mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Estas tres cosas, en mi criterio, son lo que Cristo pide para que tú y yo ya podamos vivir y gozar las dulzuras del cielo o del reino de los cielos. Lo primero que Jesús le dice a los discípulos es: haced discípulos, haced a toda la gente discípulos míos. Pero ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Bueno, significa simplemente seguirle, el que sigue a Jesús. Seguir es una palabra que para nosotros, personas del siglo XXI, es muy conocida. Exacto, ya estás pensando en eso, ¿verdad? Sí, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, todas esas tienen un botoncito que dice seguir. Seguir a la persona o a alguna institución que nos interesa. Pero ¿qué implica seguir? Implica que estamos pendientes de lo que esta persona o institución hace, dice o piensa. Seguir a Jesús es lo mismo, es estar pendiente de lo que Él hace, dice o piensa, para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida. No se trata que Jesús aplique nuestra vida en la de Él, se trata de que la vida de Él la apliquemos en nosotros. Por eso tenemos que hacernos una pregunta que está sacada de una frase muy conocida en el lenguaje americano, en el inglés. What did Jesus do? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús en tu vida o en vez de ti? Eso tenemos que preguntarlo. ¿Qué hace Jesús cuando tengo que tomar una decisión? ¿Qué hace Jesús cuando tengo que aceptar o buscar una pareja? ¿Qué hace Jesús a la hora de responderle a mis padres? ¿Qué hace Jesús si fuera esposo de esta mujer? ¿Qué hace Jesús si fuera esposa de este hombre? Esa palabra tenemos que tenerla muy presente. What did Jesus do? ¿Qué hace Jesús en nosotros a la hora de hacer distintas cosas? Eso es seguir a Cristo. Pocas veces nos preguntamos estas cosas. ¿Qué implica la vida de Jesús en la vida nuestra? Segundo, dice que hay que bautizarse. La palabra bautizar viene de un término griego que significa sumergir, meterse debajo o dentro de. Eso es lo que significa la palabra bautizar. Mucha gente, especialmente mucha gente no católica, vive discutiendo que si hay que hacerlo derramando un chorrito 3 veces en la cabeza o metiéndose todo el cuerpo en una piscina o en un río. No importa cómo usted quiera hacerlo. En la iglesia lo hacemos en la iglesia católica por unos chorritos o por aspersión o algunas veces sumergiendo a las criaturas o a los catecúmenos adultos. No importa. Lo importante es el efecto que eso produce. Por eso Jesús dijo, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que en esa persona se produzca algo,
una transformación total y radical de nuestra existencia, empezando por el primer efecto, el perdón de nuestros pecados. El primero de ellos es el pecado original, el que heredamos de nuestros primeros padres. Evidentemente se nos ha esborrado, pero luego, consiguiente a eso, nos permite la gracia de recibir el perdón de nuestros pecados. Pese a que nosotros vamos a seguir pecando, ya se nos puede recibir, ya se nos puede administrar el sacramento de la penitencia, que es con el que se perdonan los pecados actuales. Pero lo que quiero resaltar del bautizo es el sumergirnos en una nueva vida. Era de la que le hablaba Jesús a Nicodemo. Para ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Esa es la condición para poder vivir en el reino de los cielos, volver a nacer. Y la puerta para ese nuevo nacimiento es el bautismo. Bautizarse, hermanos, implica empezar a vivir esa nueva criatura. Así lo dijo San Pablo. De manera que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Todo lo viejo pasó, hoy todas las cosas son hechas nuevas. Vivir en el bautizo, y sobre todo el bautizo en fuego, en el Espíritu Santo, es vivir una nueva vida. Ya no aquella vida cargada de miserias y de problemas y de conflictos que nos acongojan. No dice que no vas a tener problemas, no dice que no va a haber dificultades, no dice la palabra que no te vas a enfermar, no dice que vas a tener dinero cuando venga el Espíritu Santo, no dice nada de eso. Dice que vamos a tener una vida nueva, es decir, vamos a ver las cosas de manera diferente. Antes a lo mejor te ahogabas en un vaso de agua. Hoy en día, qué de moda está una enfermedad de orden psicológico que el DSM-4, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, señala como trastorno de ansiedad generalizado. Es bien común. ¿Ya ha notado usted que de repente le falta el aire, le duele la cabeza, siente temblores, se va a desmayar? Pues esas cosas son señales de que usted está padeciendo un trastorno de ansiedad. Mire que no son pocas las personas que me buscan pidiendo que ore por su corazón, porque me dice, hermano Jimmy, siento una taquicardia, siento que me falta el aire, ya me hicieron todos los exámenes y me han dicho que yo no tengo nada. Entonces usted tiene un trastorno de ansiedad. Y ese trastorno de ansiedad es producto precisamente de una vida sin Dios, de no vivir la dimensión de hijos de Dios. El que es hijo de Dios, hombre, no se preocupa de nada, está tranquilo, porque Dios le asiste. El ángel le dijo a María Santísima, no temas, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es lo que vive el que vive la dimensión, las promesas del bautizo, las promesas bautismales. Vivir en la paz de Dios. Pero tenemos que hacer nuestras esas promesas y que el Espíritu Santo verdaderamente fluya, y no solo por las emociones sensibles que se puedan percibir cuando tenemos el Espíritu Santo, como temblores, calores, visiones. Esos son efectos secundarios, hermano. No se preocupe tanto si lo siente o no lo siente, son efectos secundarios. Los efectos primarios son primero la paz interior. Saber que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda porque hemos sido bautizados. Y lo último que Jesús le mandó a los apóstoles es: enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Esta es la parte más difícil. Sí, para mí lo es, lo sigue siendo, porque es la parte en la que tendríamos que oír a los apóstoles. Qué bonito fuera que a los apóstoles se les hubiera concedido el don de la vida eterna terrenal y que no se hubieran muerto, todavía nos estuvieran enseñando, pero para ellos también fue difícil. Imagínense un minuto la escena de ese momento. Jesús se va a los cielos y lo último que les dice es: enséñenle a toda gente a guardar todo lo que yo les he enseñado. Yo me los imagino viéndose entre ellos y vos, Pedro, ¿te acordás de algo?
pues algunas cosas. Y vos, Mateo, pues bueno, Mateo ni siquiera había escrito el Evangelio, figúrese usted, ni siquiera estaba el Evangelio de Marcos, ni siquiera estaban las cartas apostólicas, ni siquiera existía el Nuevo Testamento. Con eso les digo todo, en ese preciso instante. Entonces los apóstoles tuvieron que empezar a reunir información, a recopilar lo que Jesús les había dicho, y nos presentaron el primer extracto de nuestra fe, la Didaché de los apóstoles. Ahí está resumida nuestra fe con lo que la iglesia llama el símbolo de los apóstoles. O el credo largo, pues, el que rezamos a veces en la iglesia y que medio nos confundimos cuando el padre en la misa a veces dice el credo largo junto con el credo corto. Pero no, es el credo corto, perdón, es el símbolo de los apóstoles. El credo largo, quiero aclararlo, es el de Nicea Constantinopla, que 300 años después perfeccionaron el credo corto poniendo ciertos elementos para aclarar el anterior. Pero imagínense, el credo corto fue lo primero que los apóstoles nos dieron, y tenemos que creer en eso para que podamos vivir el reino de los cielos. Es que ese es el punto, hermanos. Por eso, Oseas en su libro nos dice en el capítulo 4, versículo 6, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Hermanos, nos perdemos bendiciones de la vida por no conocer las promesas del reino, por no conocer lo que Dios quiere para nosotros. Simplemente andamos como adivinando, o me parece a mí, o siento yo, o yo creo que Dios me está hablando, me dice estas cosas. Yo he oído mucho esas expresiones, y he oído esas expresiones unidas a errores garrafales de fe. Perdónenme, pero es verdad. La fe debe ser cierta, debe ser segura, y para eso nosotros tenemos la Biblia, tenemos documentos de la iglesia, tenemos el catecismo donde nos instruye mucho. Sí, y es verdad, ni el catecismo ni todos los documentos de la iglesia sustituyen la Biblia, no, jamás, pero sin embargo nos ayudan a aclararla. Alguien dirá, sí, pero yo solo leo la Biblia. No, eso no es cierto. Si fuera cierto, entonces los autores cristianos no escribieran cosas ayudándonos a entender la Biblia. Y eso pasa no solo en el mundo de la Iglesia Católica, sino también en el mundo de las iglesias no católicas. También ellos escriben cosas y las leemos, aunque no estén en la Biblia, aunque no sean la Biblia, pero nos ayudan a entender la Biblia. Pues lo mismo, los documentos de la iglesia, el catecismo de la iglesia no supera la Biblia, pero nos ayuda a entenderla. Por eso nosotros usamos esos documentos que nos clarifican la fe. Es lo que llamamos la tradición apostólica. No me quiero meter mucho en este tema apologético, pero sí lo aclaro. La tradición no la entienda como la tradición de la comida que hacemos o costumbres humanas, no. Cuando hablamos de tradición, hablamos de muchos conceptos. Puede ser tradiciones humanas, tradiciones culturales, tradiciones étnicas, tradiciones culinarias, que se van quedando de generación en generación, dependiendo su contenido. Cuando hablamos de los temas de la fe que se nos han transmitido de generación en generación, desde los apóstoles hasta nuestros días, a eso le llamamos tradición apostólica, y para nosotros es valiosa. Si no, pues no pudiéramos entender la Biblia si los apóstoles no nos la hubieran explicado, y así sucesivamente todos los cristianos que se han dado la tarea a entender la Biblia. Bueno, el primero que nos ayudó a entender la Biblia fue San Jerónimo, el que tradujo la Biblia del griego, la Biblia de los 70, a la Vulgata latina, para que los que hablaban latín en ese entonces la entendieran, y así han tenido que traducirla a nuestros días. No me diga que porque la Biblia es en español no vale porque la Biblia se escribió en hebreo y griego. No, eso no es cierto, eso sería bobo pensar así. Por eso tenemos que profundizar en la enseñanza, no solamente oír lo que se dice, no, podemos estar equivocados. Yo ese consejo le doy a la gente que asiste a mis enseñanzas. No me crea todo, de entradita les digo, lo que les voy a decir no me lo crean. Investíguelo, respáldelo, y si los autores cristianos están en acuerdo o yo estoy en acuerdo con lo que ellos escriben, entonces créanme, de lo contrario no me crea. ¿Por qué?
porque tenemos que ser acuciosos. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ese es lo que necesitamos para entrar al reino de los cielos. Padre bueno, muchas gracias por el programa que nos regalaste el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en la fe y que el misterio de la ascensión sea verdaderamente alegría, ya que con ello se note el cumplimiento de una promesa que tú hiciste. Me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Señor, concédenos vivir desde ya las dulzuras del reino de los cielos. En tu nombre y por la intercesión de María Santísima te lo pedimos. Amén. Adiós. Gracias YouTube y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Para suscribirte, solo dale un clic abajo. Comenta y regálanos un like. Únete a todas nuestras redes sociales. Y recuerda, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.